compartir. Y empecemos. Buenos días, en el día de hoy voy a explicarles cómo se pueden abrir archivos en PHP desde el disco local o pues desde el servidor. Primero, para comenzar tenemos que tener un paquete para que tenga un servidor Apache y pues una base de datos. Entonces, lo primero que hay que hacer es descargar un paquete. En mi caso yo tengo OneServer. Podemos ir al navegador, descargar el paquete. Yo no lo voy a hacer pues porque ya tengo descargado mi paquete. Después de que lo descargamos, lo instalamos y le damos los permisos para que instale nuestro computador. Lo primero que debemos hacer es cuando prendemos nuestro computador, lo primero que hacemos es ejecutar el OneServer. Le hacemos doble clic y le damos el permiso. Aquí ya él inicia el proceso. Para verificar que el OneServer está funcionando correctamente, nos damos de cuenta acá en esta W que tiene que estar en color verde. En mi caso quiere decir que ya está funcionando. Le damos clic izquierdo y acá podemos acceder directamente desde la consola a nuestra base de datos. Acá se abre una base de datos con phpMyAdmin. Le damos continuar, el usuario y pues la contraseña vienen por defecto. El usuario es root, la contraseña no tiene contraseña. Y acá podemos acceder ya a nuestra base de datos donde creamos nuestras tablas, nuestra base de datos. En mi caso yo acá tengo una de un proyecto que estamos haciendo. En mi caso se llama prueba y acá podemos acceder directamente por nuestra base de datos. También tiene muchas opciones si queremos acceder por consola, si queremos acceder, si queremos insertar código directamente en lenguaje SQL o lo podemos hacer acá por la interfaz de usuario que tiene la página. Acá podemos ver distintas tablas que tenemos. Bueno, ahora a continuación tenemos un editor. En mi caso pues se utiliza Visual Studio. Acá tenemos Visual Studio y acá hay algo que hay que tener en cuenta a la hora de abrir un archivo de PHP para que se nos permita abrirlo. Siempre que vayamos a guardar un archivo de PHP, tenemos que dirigirnos directamente al disco local. Dependiendo del equipo, en mi caso pues acá aparece disco local C. Nos dirigimos a la carpeta donde se guardó nuestro programa, que es es OneServer. En nuestro caso sale One64. La abrimos, nos dirigimos a la carpeta que dice www y en esa carpeta vamos a guardar, en este espacio, vamos a guardar los archivos que nosotros tengamos en PHP. Acá el ejemplo que teníamos acá en Visual, que la carpeta se llama proyecto, acá la tenemos guardado en el www. Acá podemos ver carpetas con archivos CSS, muchos proyectos en PHP. Y a continuación voy a darles un ejemplo de cómo se abre o qué rutas hay que seguir para que se abra. Entonces, buscamos cualquier buscador, no importa si el que tengan, Brave, Chrome o etcétera, el que tengan. Le damos a abrir. Para abrir un archivo PHP, lo primero que tenemos que escribir es localhost. Y después damos la ruta de dirección. Digamos que yo quiero abrir la carpeta para ver todos mis proyectos, entonces marco un slash, escribo proyecto y pues le doy enter. Aquí él directamente nos va a llevar a nuestros proyectos, nuestros archivos PHP y los va a poder abrir de esta forma.
Entonces aquí yo puedo coger cualquier proyecto y simplemente le doy clic y él se abre fácilmente. ¿Qué pasa? Muchos archivos HTML, mucha gente los abre directamente desde esta zona. Entonces pueden abrir un buscador y mucha gente coge un archivo HTML. Esperen, denme un momento. Y simplemente los cogen y los llevan acá, lo deslizan y se abre el archivo. ¿Qué sucede? Cuando tenemos un archivo PHP no pasa distinto, hay que abrirlo como yo lo indiqué anteriormente, que es con la JLocalHost, el / el nombre del proyecto y pues si quieren abrirlo directamente escriben el nombre del archivo. Si yo este archivo lo intento abrir de esta forma, él me va a mandar un error y lo que me va a hacer es me va a mandar el código, pero no me va a abrir como yo quiero que me abra. Entonces, por eso quería aclarar la forma en que se debe abrir. Hay que abrirlo de una forma correcta o si no el archivo no se va a poder ver. Ahora, otra cosa, al momento de exportar una base de datos. Ya sabemos cuando enviamos un proyecto para que se abra en otro equipo, lo hacemos con AJ www, lo guardamos pues dentro del disco local donde está el archivo OneServer. Cuando lo vamos a hacer en el tema de una base de datos, descargamos la base de datos. Acá tiene la señal, tiene las distintas opciones. Si lo queremos importar o lo queremos exportar, digamos que allá, si yo acá le doy exportar, lo que hace, como yo había seleccionado la tabla gastos, me va a exportar simplemente la tabla gastos. Si yo me voy atrás y solo selecciono la base de datos completa y le doy exportar, perdón, acá hubo un error y se exportó solo gastos, tenemos que seleccionar completamente prueba. Y listos, acá podemos ver que dice exportando tabla de la base de datos prueba. En este caso me va a exportar toda mi base de datos con todas sus tablas. El momento yo de darle exportar, lo escojo en el formato SQL y pues le doy continuar y se exporta directamente el proyecto. Al momento de importar, acá tengo un ejemplo donde tengo guardado una base de datos, acá en acceso rápido. Acá podemos ver que hay una base de datos que se llama prueba, ella está en formato SQL. Cuando lo vayamos a importar en un escritorio distinto, en un equipo distinto, tienen que tener en cuenta que al momento de importarla, escogemos el archivo, normalmente como lo tenemos, en mi caso no lo voy a hacer porque ya tengo la base de datos que llama prueba. Le damos a elegir archivo, lo dejamos totalmente igual y le damos continuar. Pero a la mayoría de personas le va a salir un error que no existe la base de datos prueba. Entonces, al momento de importar, primero tenemos que crear una base de datos, le damos crear, acá en este nombre le vamos a asignar el nombre que tiene el archivo. En mi caso, si yo quisiera exportar esta base de datos que pues ya tengo, que se llama prueba, entonces a mi base de datos nueva que voy a crear, simplemente vacía, le coloco prueba y al momento de importar se van a pasar todos los datos, que es un error que comúnmente se ve. Ya cuando tenemos la base prueba, ya no hay, ya simplemente los proyectos que están enlazados con esa base de datos ya van a abrir correctamente y no va a haber problema. Y pues hasta aquí es lo que quería explicar para poder abrir una base de datos.